Abhidhamma en la vida cotidiana. Capítulo 1. Vamos a comenzar con homenaje al Buda. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Veneración al bienaventurado, al arahant, al perfectamente iluminado. Veneración al bienaventurado, al arahant, al perfectamente iluminado. Veneración al bienaventurado, al arahant, al perfectamente iluminado. Este es el capítulo 1 del libro Abhidhamma en la vida cotidiana y también del curso que nosotros estamos impartiendo a través de Internet usando el sistema de cursos eTutor. Este capítulo 1 trata acerca de las realidades últimas, paramatta, y acerca de la mente, una de las realidades últimas. De acuerdo con la filosofía del budismo, o de acuerdo con el budismo, se reconocen que existen dos tipos de realidades. La primera es la realidad convencional. En Pali se denomina Samuti Sacca, y la otra es la realidad última, que se denomina Paramatta Sacca. El término realidad es la traducción de la voz Pali Sacca, que también podría traducirse como verdad. O sea, realidad o verdad convencional y realidad o verdad última. Entonces, el tema de este primer capítulo del libro Abhidhamma en la vida cotidiana es acerca de la realidad o las realidades últimas, Paramatta Sacca, y acerca de una de estas realidades últimas, que es la mente. Antes de entrar acerca de la realidad última, podemos hablar un poco acerca de estos dos tipos de verdades o realidades que son reconocidas en el budismo. Aquellos interesados en profundizar y leer más pueden referirse a las notas de clase número 2 del curso introductorio de Abhidhamma del Venerable Silananda, que está disponible en formato PDF Adobe Acrobat. Se puede bajar del sitio del CMBT. Entonces, la primera es la realidad convencional. La realidad convencional es aquello que está de acuerdo con la convención o los usos del mundo. Y la realidad convencional también se denomina en Pali paññatti, que significa conceptos. En las enseñanzas del Buda se reconocen diferentes tipos de conceptos. Por ejemplo, el concepto nombre, que es aquello que hace conocer las cosas, y el concepto cosa, aquello que se hace conocer. Por ejemplo, si yo digo árbol, la voz en español árbol es un concepto nombre. Aquello denotado por la voz árbol, que significa ese objeto con raíces, con un tronco, con ramas y hojas, etc., eso es lo que se denomina el concepto cosa. Entonces, el concepto nombre es aquello que hace conocer algo, y el concepto cosa es aquello que se hace conocer, o aquello denotado por el concepto nombre. Generalmente existe siempre un concepto nombre y un concepto cosa,
para todas las realidades convencionales. Y el otro tipo de realidad es la realidad última. En el Abhidhamma se estudian básicamente las realidades últimas. Se puede decir que la esfera o el dominio del estudio del Abhidhamma son las realidades últimas. Y en el Abhidhamma se reconocen 4 realidades últimas, que son la conciencia, chitta en Pali, los factores mentales, cetasika, la materia o las propiedades materiales, rupa, y el nirvana, la 4ª realidad última. Entonces esas son las 4 realidades últimas que se estudian en profundidad dentro del Abhidhamma. El capítulo 1 del Abhidhamma en la vida cotidiana comienza definiendo el término Pali paramatta, que nosotros traducimos al español como realidad última. Paramatta es un compuesto de parama y atta. Parama significa elevado o elevada, y atta significa naturaleza intrínseca. Entonces, aquello que tiene una naturaleza intrínseca elevada se denomina paramatta. O sea, elevada no significa que sea buena o mala, sino que es inmutable. O sea, es importante que nosotros comprendamos este significado correctamente. Inmutable significa que la naturaleza intrínseca no cambia. Por ejemplo, tomemos algunas realidades últimas, como por ejemplo el apego o el deseo, en Pali, lobha, o la aversión, el enojo, el odio, dosa. Estos son 2 ejemplos de factores mentales insanos que son realidades últimas. Por ejemplo, el apego o el deseo en Pali, lobha, siempre mantiene su naturaleza intrínseca de codicia, ya sea que surja en la mente de una persona o de otra, o de un ser o de otro. Siempre el apego o el deseo tiene la misma naturaleza intrínseca. O, por ejemplo, dosa, la aversión, el enojo, el odio, siempre mantiene su naturaleza de malevolencia, ferocidad, en cualquier ser que surja. Siempre la naturaleza intrínseca de dosa o aversión, enojo, odio, es la misma, independientemente de en la mente del ser que surja. ¿No? Y este ejemplo que nosotros estamos dando, es aplicable a las demás realidades últimas. Entonces, que tiene una naturaleza intrínseca e inmutable, significa que tiene una característica individual propia que no es compartible o compartida con otras realidades últimas. A propósito de esto, nosotros podemos mencionar que las realidades últimas tienen una característica individual que permite individualizarlas precisamente a cada una de estas, y tiene una característica universal que es la impermanencia, la insatisfactoriedad y la insubstancialidad. Por ejemplo, el apego o el deseo, lobha, tiene la característica o la naturaleza intrínseca de codicia o aferrarse. Esa es la característica individual.
pero tiene la característica universal de impermanencia, insatisfactoriedad e insubstancialidad. Entonces, con relación a las tres primeras realidades últimas, la conciencia, chitta, los factores mentales, cetasika, y la materia o las propiedades materiales rupa, nosotros vamos a ver que tenemos una naturaleza intrínseca o una característica individual que nos permite individualizar la realidad última y diferenciarla de otras, y tiene una característica universal que es común a todas, que es impermanencia, anicca, insatisfactoriedad, dukkha, y insubstancialidad, anatta. Entonces esto es con relación a la definición del término paramatta, que nosotros traducimos como realidad o verdad última. En los comentarios, en los textos de la Abhidhamma, hay otras definiciones, pero debido a que esto es un curso introductorio de Abhidhamma, nosotros no vamos a entrar en más profundidad. Las realidades últimas carecen de prejuicio o parcialidad, y ellas siempre se manifiestan de acuerdo a su propia naturaleza. La naturaleza intrínseca de las cosas debería estudiarse seriamente y entenderse como está explicado aquí, para poder conocer los estados mentales de las otras personas como los estados mentales de uno mismo. Ahora, lo importante con relación a las realidades últimas es de que siempre estas realidades últimas son iguales, ya sea el enojo, por ejemplo, si surge en una persona, es el mismo, tiene la misma característica que el enojo que surge en otra persona o en un perro, o en un país o en otro país, o 100 años atrás, o 100 años de aquí en adelante. La naturaleza intrínseca o la característica individual, por ejemplo, de este estado mental, de enojo o dosa, es siempre igual. O sea que nosotros podemos decir que las realidades últimas nos permiten a nosotros, si nosotros entendemos las realidades últimas, nosotros podemos entender también la mente de los demás. En el compendio, en la Abhidhamma, en la vida cotidiana continúa una máxima que dice: la esencia real, siendo constante, firme e inmutable, se llama realidad última paramatta. Hay 4 tipos de realidades últimas, a saber, la conciencia, los factores mentales, la materia y el nirvana. Aquí en la máxima utiliza el término esencia real. Nosotros no tenemos que confundirnos aquí, que hay una esencia permanente. Esto significa que tiene una naturaleza intrínseca inmutable. Pero como dijimos también, las realidades últimas son impermanentes, son insatisfactorias, por lo menos las 3 primeras realidades últimas, y también son insubstanciales. Entonces ahora vamos a comenzar con el estudio de la primera realidad última, que es la conciencia. El término pali es chitta. La conciencia se define como aquello que conoce el objeto. Y, de acuerdo con las enseñanzas de la Abhidhamma, la conciencia siempre está presente en nosotros. Desde el primer momento, el momento de la reconexión, Patisandhi en Pali, podríamos decir el momento de concepción, hasta el momento de la muerte, Chuti, existe conciencia. O sea que no hay ningún momento en el cual no existe conciencia. Y otra característica de la conciencia es que no está nunca sin un objeto. La conciencia siempre está tomando un objeto. O sea, de que nosotros estamos conscientes de objetos todo el tiempo. Los objetos pueden ser objetos claros, pueden ser objetos oscuros. Y hay 6 tipos de objetos de la conciencia. Por eso se dice de que hay 6 tipos de conciencia. La forma visible,
en Pali Rupa Aramana, la forma audible, Saddha Aramana, el olor, Gandha Aramana, el sabor, Rasa Aramana, el tacto, Potava Aramana, y los objetos mentales, o los objetos Dhamma, Dhamma Aramana. Cuando hay un objeto visible, surge la conciencia visual. Al oír un sonido, surge la conciencia auditiva. Al oler algo, surge la conciencia olfativa. Al experimentar un sabor, hay conciencia gustativa. Al experimentar un tacto, hay conciencia táctil. Y cuando uno piensa acerca de algo, recuerda acerca de algo, especula acerca del futuro, etc., eso es conciencia mental. Entonces, la conciencia en Falicchetta se define como aquello que puede tomar o conocer un objeto determinado. Ahora, cuando nosotros decimos conocer, no nos estamos refiriendo a un conocimiento muy profundo, sino al mero conocimiento del objeto. El libro Abhidhamma en la vida cotidiana continúa con un verso del Dhammapada que dice: la mente puede viajar lejos, vaga sola, no tiene forma material alguna y generalmente mora en la cueva. O sea, ese es un verso del Dhammapada. Y ahora viene la explicación de este verso. Entonces, lo primero, la mente puede viajar lejos. En realidad, la mente, como es inmaterial, no se puede mover. No se mueve físicamente como una persona que va de un lugar a otro. Pero la mente puede imaginar o pensar algo que está muy lejos de este lugar. Por ejemplo, nosotros ahora estamos en el Dhamma Vihara, en Jalapa, o cerca de la ciudad de Jalapa, la ciudad capital del estado de Veracruz. Y nosotros, por ejemplo, podemos pensar en la Ciudad de México y alguien que está en la Ciudad de México, imaginarlo y tomar esa persona, por ejemplo, como objeto. Entonces, por eso se dice de que la mente puede viajar lejos. O sea, de que nosotros con nuestra mente podemos ir a distintos lugares y tomar objetos distantes. No obstante, la mente, porque es inmaterial, la mente no va literalmente a un lugar determinado. O sea, de que por eso, como la mente puede tomar objetos que están en otros lugares, se dice de que la mente puede viajar lejos. Y después dice, la mente vaga sola. Vaga o anda sola. Ahora, de acuerdo con las enseñanzas del Buda y las enseñanzas de la Abhidhamma, la conciencia surge y cesa muy rápidamente. Se dice de que más de 1 millones de unidades de conciencia surgen y cesan en un chasquido de dedos o en un parpadeo de ojos. O sea, de que en una fracción de segundo, billones de momentos de conciencia surgen y cesan. O sea, la aparición y desaparición de la conciencia es tan rápida que 2 o 3 unidades de conciencia parecen que surgen en un mismo momento. Y aparentemente a veces es como si uno estuviera percibiendo distintas cosas en un mismo momento. Por ejemplo, ustedes ahora me están escuchando a mí impartir esta clase y también me pueden estar viendo a mí. Aparentemente ustedes están escuchando y me están viendo simultáneamente. Pero esa es una ilusión que nosotros tenemos precisamente porque la conciencia surge y cesa muy rápido. Pero en realidad una unidad de conciencia puede tomar solamente un objeto.
Y cuando esa unidad de conciencia ha cesado, surge otra unidad de conciencia tomando otro objeto. O vuelve a tomar el mismo objeto. Entonces, en realidad, 2 o 3 unidades de conciencia nunca aparecen al mismo tiempo. Surgen una después de otra y solo después de tomar un objeto, toman el otro objeto. Aquí, por ejemplo, el libro dice que mientras estamos sentados en una cama perfumada, comiendo y mirando a cantantes y bailarines, nosotros notamos que hay 5 objetos de los sentidos presentes, a saber, vista, sonido, olfato, sabor y tacto. La mente no toma estos 5 objetos al mismo tiempo. Solo después de percibir el objeto que nosotros preferimos, es que percibimos los otros objetos uno después de otros. Así 2 o 3 o muchas unidades de conciencia no surgen al mismo tiempo. La conciencia surge una a la vez. Por esta razón se dice de que la mente o la conciencia vaga sola. La otra explicación es, la mente no tiene forma material alguna. La mente es inmaterial. O sea, de que la mente no tiene forma, no ocupa espacio, no tiene configuración. Por lo tanto, nosotros no podemos decir que la mente es blanca o negra, gruesa o delgada. La mente es la perceptibilidad o la capacidad o la habilidad de conocer un objeto. Y después continúa, la mente mora en la cueva o la mente mora en una cueva. O sea, eso significa de que algunas conciencias moran en una cueva. La conciencia visual depende del ojo para surgir. La conciencia auditiva depende del oído o el órgano auditivo. La conciencia olfativa depende de la nariz. La conciencia gustativa depende de la lengua. La conciencia táctil depende o se origina o está basada en el cuerpo. Ahora, no obstante que algunas formas de conciencia surgen a través del ojo, el oído, etc., la mayoría de las conciencias, de acuerdo con los comentarios, se dice que tienen su origen en una propiedad material que surge en dependencia de la sangre dentro de la cavidad cardíaca. Esa es la opinión de los comentarios del Canon Pali. Por esa razón se dice que, de una manera figurada, que la mente mora en una cueva. Ahora, pero aquí hay algo importante que nosotros tenemos que mencionar, que es que las conciencias o la mente siempre en el plano humano dependen de una propiedad material que se denomina base para poder surgir o originarse. En el plano humano, todos los tipos de conciencia que nosotros experimentamos dependen de una propiedad material específica para surgir y originarse y existir por cierto tiempo. Aquí el libro continúa diciendo de que en resumen debería notarse que la conciencia no tiene forma alguna, puede percibir un objeto sensorial, tiene la naturaleza de conocer un objeto, mientras que en el proceso de cognición no sale de su morada ni siquiera por 1 milímetro, puede percibir objetos lejanos. 2 o 3 unidades de conciencias no pueden surgir simultáneamente. Cada unidad surge sola en sucesión, una después de otra. Entonces nosotros hemos estudiado algunas características de la conciencia. Ahora, la conciencia, chitta, no surge sola. La conciencia siempre surge acompañada de factores mentales, cetasika en Pali. Y son precisamente estos factores mentales los que nos dan los matices o nuestra experiencia de los objetos. Cuando la conciencia surge y cesa, muy rápidamente, las unidades buenas y malas de conciencia, las unidades sanas e insanas de conciencia, se mezclan incluso en un corto tiempo de 5 minutos.
En realidad la conciencia por sí sola no es buena ni mala, pero si nosotros le ponemos los factores mentales, son estos factores mentales que se asocian con la conciencia lo que determina que la conciencia sea buena o mala, que la conciencia sea sana o insana. Si nosotros vemos un objeto determinado, ese ver el objeto determinado es realizado por medio de la conciencia. Pero nosotros podemos experimentar apego, por ejemplo, hacia ese objeto, o podemos experimentar aversión hacia ese objeto. En este caso, si nosotros experimentamos apego, o en otro caso experimentamos aversión, si nosotros decimos que la conciencia es una conciencia insana. Los factores mentales asociados con la conciencia determinan que la conciencia, en este caso, sea insana. Pero si nosotros, por ejemplo, vemos un objeto y tenemos tranquilidad, atención plena, entonces esta conciencia se dice de que es una conciencia buena, es una conciencia sana. Entonces los factores mentales que se asocian con la conciencia determinan que la conciencia sea buena o sana, o mala o insana. Ahora, como dijimos, la conciencia surge y cesa rápidamente, en un chasquido de dedos o en un parpadeo. Billones de momentos de conciencia surgen y cesan. Y como con cada conciencia surgen los factores mentales, nosotros podemos decir que en un pequeño periodo de tiempo, como dice aquí el libro, en 5 minutos, uno puede experimentar una sucesión de conciencias sanas o conciencias insanas. O sea, por ejemplo, aquí en el libro, al levantarse temprano en la mañana, usted le rinde homenaje al Buda, y cuando uno, por ejemplo, hace las postraciones o le ofrece incienso al Buda, uno tiene conciencias sanas. Pero un momento siguiente uno escucha a alguien, ¿no?, que le está diciendo algo. Entonces uno se puede enojar con esta persona, o uno puede tener otro tipo de estados mentales. Entonces ahí la conciencia ya cambió, y en este caso la conciencia es insana. Entonces la conciencia, como está asociada con factores mentales, y esa conciencia está tomando diferentes objetos, esa conciencia y esos factores mentales pueden estar continuamente cambiando. Entonces, en el curso de un periodo de tiempo determinado, nosotros podemos tener diferentes tipos de conciencias, ¿no? En un periodo muy corto de tiempo, o sea, podemos pasar de conciencias sublimes o conciencias buenas a conciencias malas o a conciencias insanas. Entonces, en este curso de Abhidhamma nosotros vamos a tratar de empezar a identificar nuestros tipos de conciencia de acuerdo a los tipos de estados mentales que nosotros percibimos, o los estados mentales que se asocian con la conciencia. A partir del capítulo siguiente, que vamos a estudiar los factores mentales insanos, nosotros vamos a empezar a individualizar y a comprender los distintos factores mentales insanos que se asocian con la conciencia. Y en el capítulo siguiente, al capítulo número 2, al capítulo número 3, vamos a estudiar los factores mentales sanos, que son los factores mentales buenos que se asocian con la conciencia. De tal manera que nosotros, al final del capítulo 2 y del capítulo 3, vamos a conocer y poder individualizar los tipos de estados mentales que se asocian con la conciencia. Aquí el libro da otro ejemplo. Dice, mientras el marido y la esposa están hablando o charlando con deseo sensual en la mente, ellos podrían enojarse debido a algún malentendido. Cuando uno de ellos pide una disculpa y propone reconciliarse, la mente se suaviza y surge el deseo sensual de nuevo. Debido a que la conciencia cambia muy rápidamente, uno debería diferenciar cuidadosamente entre las unidades buenas y malas de conciencias cada vez que éstas aparezcan, e intentar cultivar muchas unidades de conciencia buenas o sanas. Este es uno de nuestros objetivos también de este curso de Abhidhamma en la vida cotidiana. Primero, aprender a individualizar, a comprender los distintos tipos de conciencia
y tratar de evitar las conciencias insanas o las conciencias con factores mentales insanos y tratar de cultivar conciencias sanas o conciencias buenas. Ahora, para poder individualizar correctamente los tipos de conciencia y los factores mentales, se requiere la práctica meditativa y la práctica de la meditación de la atención. Continuando con el libro, La Abhidhamma en la vida cotidiana, el próximo punto es: las mentes son diferentes como lo son las propiedades materiales. Así como la forma o estructura de un hombre es diferente de otro hombre, de la misma forma la mente de una persona también es diferente de la de la otra persona. Así como un cuerpo pesado y torpe es bastante diferente a uno liviano y ágil, una mente torpe e impasible es bastante diferente de una mente vivaz y chispeante. Hay personas bonitas y encantadoras que exceden a otras en belleza y encanto. En los casos de fealdad, también hay personas feas que son tan horribles como los espíritus o demonios. En relación a los diferentes tipos de mentes buenas y agudas, hay mentes que varían de lo ordinario a lo único. Igualmente, en relación a los diferentes tipos de estados malos o insanos de la mente, existen diferentes grados de maldad y estupidez. Así como hay diferentes grados de beldad en el físico, con aquellos que alcanzan los laureles de belleza y encanto en la cima, también hay diferentes clases de deformidad con los espíritus y demonios en el nivel más bajo de fealdad. De manera semejante, hay diferentes grados de mentes sanas que van desde lo ordinario hasta los tipos más nobles, con las mentes más agudas, y hay diferentes niveles de mentes insanas que van desde lo perverso, malvado y repulsivo hasta los tipos más atroces de estupidez degradante. O sea, de que hay diferentes tipos de mentes, así como hay diferentes tipos de propiedades materiales, y también hay diferentes grados de mentes. Okay. El punto siguiente es: la mente puede domarse o la mente puede entrenarse. La mente puede reformarse. Este es un punto muy importante para nosotros que estamos estudiando Abhidhamma y también para las personas que practican las enseñanzas del Buda. Nosotros ponemos mucha atención a nuestro cuerpo físico y tratamos de proteger nuestro cuerpo físico para no tener enfermedades o para poder estar bien. Pero también nosotros deberíamos hacer lo mismo con nuestra mente. De acuerdo con las enseñanzas del Buda, la mente puede reformarse, la mente puede controlarse, la mente puede entrenarse. El ejemplo que da aquí es: si alguien que nació y se educó en el campo copia la moda y manera de vivir de los habitantes de una ciudad entrenándose física y mentalmente, su apariencia física, rupa, también cambiará. Se pondrá elegante y a la moda en un periodo de 1 o 2 años, volviéndose irreconocible a sus viejas amistades. Entonces, si la forma física, que es lenta de cambiar, puede mejorarse, ¿por qué no podría ser posible domar o entrenar a la mente, que cambia rápidamente y es fácil de mejorar si uno realmente lo quiere? Si uno controla y doma todos los días su mente desobediente, pronto se convertirá en una persona de mente noble y después de 2 o 3 años habrá desarrollado bastante autoestima para tener respeto por su propia mente. Entonces, esto es importante. Cuando nosotros estudiamos el budismo también nos preguntamos, pero bueno, ¿por qué es necesario entrenar la mente? ¿Por qué es necesario reformar la mente? Entonces, este es el punto siguiente. Hay muchas razones por las cuales nosotros deberíamos reformar nuestras mentes. Nosotros conocemos mejor que nadie las debilidades y manías de nuestras mentes, y aunque algunas personas malas logran altos puestos en asuntos mundanos, si son malas o bajas moralmente, ellas renacerán en los planos más bajos en sus próximas existencias.
Por esta razón deberían reformar sus mentes y convertirse en nobles. Entonces, ¿por qué nosotros tenemos que entrenar, controlar y reformar nuestras mentes? De acuerdo con las enseñanzas del Buda, la acumulación de acciones meritorias conduce a la felicidad, no solamente en esta existencia, sino en existencias futuras. Entonces, si nosotros podemos entrenar, reformar, domar nuestras mentes, nosotros vamos a estar cultivando, desarrollando las causas de la felicidad. Entonces, por esa razón, es importante que nosotros tratemos de entrenar, domar, reformar nuestra mente. Y por el contrario, si nosotros cultivamos acciones demeritorias, acciones incorrectas, acciones insanas, ese tipo de acciones, de acuerdo con las enseñanzas del Buda, son las causas o las condiciones de sufrimiento, no solamente en esta existencia, sino en existencias futuras. Entonces nosotros deberíamos tratar de controlar, reformar nuestras mentes para cultivar acciones meritorias, que son las causas de la felicidad, y tratar de evitar acciones demeritorias o acciones insanas, que son las causas del sufrimiento. Entonces esa es la explicación de por qué uno debería tratar de reformar la mente. El capítulo 1 continúa con el ejemplo del rey Milinda. Cómo el rey Milinda disciplinó su mente. El rey Milinda fue un rey griego que vivió en lo que es actualmente Afganistán, Pakistán. O sea que vivió al oeste de la India. Y hay una obra en el Canon Pali, que es el volumen número 40 del Canon Pali, del Tipitaka, que se llama el Milinda Paña, que son las preguntas del rey Milinda. Y esta obra contiene las preguntas que el rey Milinda le hizo a un bhikkhu de nombre Nagasena. Y en el capítulo 1 del libro de la Abhidhamma en la vida cotidiana, el autor dice lo siguiente: después de haber hecho algunas preguntas al venerable Nagasena, el rey Milinda pensó en hacer más preguntas que serían muy importantes para la religión del Buda, Sasana. Sin embargo, el rey Milinda esperó por 7 días y disciplinó su mente para conseguir concentración. Este es realmente un buen ejemplo que los virtuosos deberían seguir. Entonces, ¿cómo el rey Milinda se preparó? Él se levantó temprano en la mañana, tomó un baño, se atavió con un manto teñido de amarillo y se puso una cofia, ocultando su cabello, para simular una cabeza afeitada. En otras palabras, se atavió como un bhikkhu, aunque no lo era, y observó meticulosamente los siguientes 8 principios durante 7 días completos. Número 1. No llevaré a cabo deberes reales durante 7 días. Número 2. Me refrenaré de la pasión, raga. Número 3. Me refrenaré del odio, dosa. Número 4. Me refrenaré de la ignorancia, moja. Número 5. Seré humilde y modesto en el trato con mis súbditos y cortesanos y me refrenaré de la arrogancia. Número 6. Cuidadosamente refrenaré mis palabras y acciones. Número 7. Me refrenaré mis órganos de los sentidos, ojos, oídos, etc., para estar libres de pensamientos insanos cuando vea, escuche y experimente objetos a través de los sentidos. Y número 8. Irradiaré bondad amorosa hacia todos los seres vivientes. Entonces, estos 8 principios, los participantes en el curso deberían tratar de aplicarlos en sus vidas cotidianas
mientras nosotros estemos siguiendo este curso. O tratar de aplicar la mayoría de estos principios mientras nosotros estemos estudiando este curso Abhidhamma en la vida cotidiana. Ahí continúa la última parte del capítulo 1, un buen ejemplo. Siguiendo el ejemplo del rey Milinda, las personas buenas deberían refrenar sus mentes frecuentemente. Aun si es solo por un día o dos, o solo por una mañana, para que aquellos malos pensamientos que habitualmente surgen no aparezcan. Por medio de la práctica repetida de refrenar sus mentes, sus malos pensamientos irán disminuyendo y se convertirán en nobles y virtuosos, con el desarrollo de la fe y el conocimiento. Los malos pensamientos que normalmente surgen no aparecerán por varios días. Y continúa con una cita canónica del Samyutta Nikaya: la mente guía al mundo, la mente dirige al mundo. Todos los seres deben someterse a la voluntad de la mente. Máximo. Así como usted se prepara apropiadamente antes de posar por una fotografía para que salga bien, así debería usted controlar sus pensamientos diariamente como una preparación para su viaje a la ciudad real de la paz, que es el Nibbana. Entonces aquí nosotros terminamos el capítulo número 1, que es acerca de las realidades últimas y la mente.